Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Madrid, desde la Casa de América, en el corazón de la capital española. Y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook y por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast, si lo quieren escuchar, está en SoundCloud. Les doy la bienvenida hoy a los invitados a Club de Prensa. En primer lugar está con nosotros Cristina Manzano, que es la directora de Es Global. Cristina, gracias como siempre por estar aquí. Buenos días, un placer. También está Carlos Malamud, historiador y catedrático de la UNED aquí en España. Gracias, profesor Malamud, por estar con nosotros. Muy buenas. Y el primer asunto, Cristina, tiene que ver con Colombia. Ahí se ha producido un hecho históricamente muy importante y es que el presidente Juan Manuel Santos firmó el 26 de septiembre del año 2016 un acuerdo de terminación del conflicto con las FARC, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, una guerrilla con más de 50 años de existencia. Una semana después de ese 26 de septiembre vino un plebiscito a ver si los ciudadanos aprobaban o no lo pactado, plebiscito que no era indispensable convocar, pero que el presidente Santos decidió hacerlo, y ganó el no por un estrecho margen. Posteriormente hubo una reforma al acuerdo de terminación del conflicto y el Congreso de la República lo ratificó. Eso generó desde luego una de las grandes peleas políticas que hay en Colombia, porque la oposición dice que Santos traicionó la voluntad popular al haber hecho esa ratificación en el legislativo, en el poder legislativo. Bueno, como consecuencia de todo esto, el líder de las FARC, de la guerrilla, alias Timochenko, como se le conocía, o Rodrigo Londoño, que es su nombre de pila, pues ha podido lanzarse, presentarse como candidato presidencial. La primera vuelta de los comicios presidenciales es en el mes de mayo. Y en las últimas horas, este fin de semana, pues ya ha salido a la plaza pública a lanzar, a poner en marcha su candidatura. Lo hizo en esta ocasión en Ciudad Bolívar, un barrio muy popular de 700.000 habitantes, tiene Ciudad Bolívar en el sur de Bogotá. Pero lo que llama la atención, y así lo constata el periódico El País de Madrid, es que hubo solamente entre 200 y 300 personas en esa manifestación. Es verdad que en Colombia hubo un partido político de izquierda, la Unión Patriótica, la UP, que en los años 80 y 90 fue exterminado, hubo más de 3.000 muertos como consecuencia del hecho de que ellos estaban haciendo política. Y yo quería preguntarle a usted si le sorprende o no que haya habido aquí tan poca gente, sobre todo porque en los sondeos, en las encuestas, a Timochenko solamente le dan el máximo el 1% o entre el 1 y el 2%. Las FARC tendrán además 10 escaños en el Congreso, de acuerdo con lo pactado. ¿Cuál es su percepción de esto que está ocurriendo? Bueno, a mí no me ha sorprendido mucho la escasa afluencia de gente ayer en la presentación de Londoño, por varios motivos. Primero, porque Bogotá, la capital, nunca ha sido un feudo de las FARC. Las FARC tenían sus seguidores, muchos seguidores de un modo y de otro en los territorios donde estaban activos, pero parece que la capital ha permanecido ajena a eso. Otra es por la escasa movilización en general de la ciudadanía colombiana frente a la política. Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos de cara a las elecciones que vienen de un tipo y de otro, ¿no? Porque el grado de abstención ha sido altísimo, sigue siendo altísimo. Otro es, lo ha mencionado, el recuerdo de lo que le ocurrió a la Unión Patriótica y a un acuerdo similar en el pasado, en donde realmente desaparecieron, se liquidaron a los representantes. Y hay seguramente un aspecto ahí de miedo, ¿no? Y de no querer significarse de apoyo a un grupo que no deja de ser un grupo, ha sido un grupo terrorista considerado como tal hasta hace muy poco tiempo. Entonces hay varios factores ahí que pueden explicar esa escasa presencia de gente en el mitin de Londoño y que a su vez explican su bajísima calificación en las encuestas, que se viene repitiendo desde que ha entrado en la contienda electoral. ¿Coincide con ese punto de vista Carlos Malamud? Sí, en líneas generales sí. El resultado de las encuestas, la baja aprobación de Timochenko y el rechazo de la FARC coincide de alguna manera con el histórico que medían las encuestas previo al proceso de paz de rechazo a las propias FARC y aceptación, es decir, solamente antes del proceso de paz un 1,5-2% aceptaba a la FARC, ¿no? Entonces, estas cifras no son novedosas, tampoco llama excesivamente la atención la baja afluencia de público. Lo que sí me sorprende, o lo que me pregunto, es por qué la nueva FARC
no hizo un mayor esfuerzo de movilización en apoyo de su candidato presidencial en el primer mitin público. Es decir, evidentemente ahí el mensaje que podían transmitir tanto a la población de Bogotá como a la población colombiana como al resto del mundo era importante. Entonces, una manifestación donde se pusiera en juego la capacidad de movilización de la propia organización. Una cosa es que la sociedad en su conjunto, como bien decía Cristina, no se movilice ante los retos políticos, y otra cosa que una organización como la FARC, que supuestamente tenía casi 8.000 combatientes en filas, más milicianos, y en Bogotá había un nutrido grupo de milicianos, no movilice a parte de esa estructura. Es verdad que el presidente de la Unión Patriótica puede estar jugando, pero la FARC sabe cuáles son los riesgos que tiene en esta ocasión, cómo minimizarlos y qué es lo que debe priorizar. Y si aparentemente prioriza como está priorizando la lucha política y electoral, debe tomar, y más en esta situación, mucho más riesgos que otras fuerzas más convencionales, por así decirlo. Entonces, la pregunta, bueno, es ¿por qué la FARC en esta coyuntura no hicieron un mayor esfuerzo para sacar un mayor rédito político de este acto? Cristina, Timochenko ha dado, o Rodrigo Londoño, como él quiere que lo llamen, que es un nombre de pila, ha dado una entrevista a la revista Semana, la más importante en Colombia en materia política y económica también, y ha dicho varias cosas. Primero, cuando le han vuelto a enrostrar el número de víctimas de las FARC, durante la guerra con esa guerrilla hubo 220.000 muertos de parte y parte. Él dijo, hombre, lo que pasa es que en la guerra uno no se manda flores. Y dijo que de todas maneras ellos están tratando de reparar a las víctimas de algún modo u otro. Ha señalado que han entregado prácticamente todos los bienes. Pero llama la atención, es el titular de la entrevista, lo que dice con respecto a Venezuela. La oposición en Colombia actualmente, encabezada por Álvaro Uribe Vélez, el expresidente, que está absolutamente en contra de las FARC, dice que en Colombia hay un peligro de que llegue el castrochavismo por la izquierda o incluso por el poder que puedan tener las FARC. Bueno, pues en esta entrevista el señor Timochenko, cuando le preguntan por Venezuela, dice nadie quiere que se repitan aquí la situación que se vive en el país vecino. Es como si estuviera criticando el castrochavismo. ¿Estará diciendo la verdad Timochenko cuando se refiere así al régimen de Venezuela, que además ha protegido a las FARC y que fue clave al principio del proceso de paz en Colombia? No lo sé si está diciendo la verdad. Yo ahí he percibido un esfuerzo pragmático y lo que se trasluce en toda la entrevista es un discurso muy comprable, primero por una parte importante de la sociedad colombiana y también por el exterior. Está planteando un discurso, sí, de izquierdas, con una serie de principios de izquierda tradicional, muy comedido, muy asumiendo lo que ha sido el pasado, pero también queriendo enfocar el futuro, y en ese sentido creo que la distancia con la Venezuela de hoy tiene que ser importante, porque Colombia está sufriendo en primera línea lo que es el éxodo de venezolanos, lo que es el desmembramiento de una sociedad y de un Estado, y creo que no en ningún momento nadie quiere asociarse ahora mismo con la herencia de ese régimen, ¿no? Entonces me ha parecido una postura muy pragmática, e insisto, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político y incluso también desde el punto de vista de lo que tiene que ver con las víctimas, ¿no? Un discurso muy taimado, muy tranquilo. Eso es por lo menos lo que yo he recogido de esa entrevista. ¿Cuál es su opinión de esa entrevista, donde además dice él que hay que respetar la propiedad privada, que simplemente lo que hay que hacer es aumentar la propiedad comunitaria? ¿Usted le cree a los políticos en campaña? Yo personalmente no. Bueno, yo tampoco. Creo que en este programa se nota. Yo tampoco. Yo creo mucho en la frase de Mario Cuomo, exgobernador de Nueva York, que dice, uno hace campaña en verso, pero gobierna en prosa. Yo creo que dicen bellezas todos los políticos en campaña, absolutamente todos, y a la hora de gobernar se pegan la volteada del siglo, pero bueno. Gobierna en prosa y con renglones torcidos, ¿no? Sí. Pero no, el tema yo creo es que, por un lado, cuando habla de que en una guerra no se mandan flores, tiene razón. Lo que pasa que parte de una premisa falsa, y su premisa falsa es creer que su guerra era justa, y por lo tanto eso le permite autojustificarse a sí mismo y al movimiento al que pertenece. Es decir, si alguien piensa que una campaña terrorista en contra de gobiernos democráticos es una guerra justa, me parece que está sencillamente equivocado.
Respecto al tema de lo que está ocurriendo en Venezuela y esa aparente toma de distancia sobre Venezuela, y no olvidemos que durante las conversaciones de paz de Venezuela, en La Habana, Venezuela era uno de los actores importantes y de alguna manera era uno de los principales respaldos con lo que contaba la FARC en ese proceso de negociación. Lo que sí es verdad, y Timoshenko lo sabe muy bien, es que otros candidatos, bien populistas bolivarianos o bien de izquierda en América Latina en los años recientes, muy asociados con la figura de Chávez, tuvieron escasas opciones electorales. Es decir, cuando a un candidato la sociedad lo identificaba claramente como seguidor del chavismo, y esto le ocurrió, por ejemplo, en una oportunidad a López Obrador, que ahora intenta tomar tanta distancia de Chávez y de Venezuela, o en otros casos latinoamericanos, estaba condenado a la derrota. Por lo tanto, yo creo que este mensaje de Londoño debe ser tomado con bastantes prevenciones, con bastante distancia. Veremos a ver cómo se comporta en el futuro, qué actitudes tiene, pero yo creo que es más un mensaje destinado o que tiene objetivos electorales para conquistar una parte de la opinión pública, o por lo menos para no enfrentarla abiertamente, pero poco más. Quería seguir con usted, profesor Malamud, porque hay noticias de Honduras, el país centroamericano. El sábado tomó posesión de la presidencia Juan Orlando Hernández, quien fue reelegido en los comicios del pasado 26 de noviembre. Pero en esas elecciones él ganó por algo así como 50.000 votos sobre Salvador Nasralla. Varias ONGs internacionales y organismos muy serios como la OEA dijeron que lo que había que hacer era repetir la votación porque algo raro había ocurrido. Nasralla encabezó algunas manifestaciones callejeras, ha habido disturbios, ha habido heridos incluso, y Hernández se ha posesionado y ha dicho que él lo que quiere hacer es unir al país. Incluso hay unas críticas que se le han hecho al señor Hernández porque en Honduras existe una comisión internacional aparentemente independiente en principio para investigar casos de corrupción hondos, que era la misión de apoyo contra la corrupción, parecida a la CEGIG en Guatemala, que destapó casos tremendos, incluso se llevó por delante al presidente guatemalteco. Pero aquí la pregunta es, ¿cree usted que el señor Hernández puede unir a Honduras? Los anglosajones tienen la palabra mes para describir una situación confusa, un desastrosa. En Colombia. Total, un despelote absoluto. Muy elegante, y en Argentina también, por ejemplo. Y Trump diría, o agregaría el calificativo de terrible, it's a terrible mess. Es decir, lo que está pasando es absolutamente desquiciante. Y es desquiciante por la irresponsabilidad de todos los principales actores implicados. En primer lugar, por supuesto, del actual presidente, del presidente reelecto Hernández, que violando la constitución de su propio país hizo posible su reelección y no sabemos si con fines lícitos o ilícitos se hizo reelegir. Y en segundo lugar, también Nasralla y su principal socio, Mel Zelaya, que desde el principio, antes inclusive que se conocieran los resultados oficiales, ya están sacando a la gente a la calle, protestando por el resultado, es decir, queriendo llegar también al poder a toda costa. Entonces, en medio de esta situación, lo que hace, o esta situación lo que produce es un aumento de la polarización interna, asusada por ambas partes, y es difícil en este contexto que una persona como el actual presidente, tan implicada en provocar este caos, pues pueda unir al país. Lo va a tener complicado, lo va a tener difícil. Si lo quiere hacer, y está en sus manos hacerlo, porque él controla prácticamente todos los resortes del poder, o buena parte de los resortes del poder, va a tener que iniciar un activo proceso de negociación, básicamente con Nasralla. Yo, si fuera Hernández, lo que haría sería intentar quebrar ese frente Nasralla-Zelaya, que son o tienen intereses contradictorios, buscar una negociación con Nasralla, que a última instancia era el candidato de la oposición, y subirlo al carro de la gobernabilidad.
¿Podrá unir a Honduras Juan Orlando Hernández? Es difícil. Yo, además, en ese escenario que planteas, lo que veo difícil también es que Nasrallah acepte, porque su actitud desde las propias elecciones, incluso desde antes, era aceptar que iba a haber fraude si ganaba el opositor. Es esta dinámica que se ha establecido mucho en política, no solo en Honduras, sino en muchos otros lugares, ¿no? De si no sale el resultado que yo quiero, no lo acepto, y eso es profundamente antidemocrático. Entonces, yo creo que lo tiene muy difícil, primero por la voluntad de sentarse a negociar, suya, del propio presidente, de los opositores, y por ese estado, esa facilidad para movilizar a la población también. Estamos viendo esas escenas de violencia en la calle, las hemos visto, las estamos viendo estos días. Yo lo veo muy, muy difícil. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde la Casa de América en Madrid. Cristina, hay un artículo en la revista The Economist, en la sección de América Latina, o de las Américas, que está escrito por Michael Reed, cuyo seudónimo como columnista semanal ahí es Bello. Y él se refiere aquí a las clases medias en América Latina. Según menciona Michael Reed, la clase media es, a esa clase pertenecen las personas que ganan entre $10 y $50 al día, cada 24 horas. Señala él que cuando se hace la encuesta del Latinobarómetro, el 42% de la gente en América Latina se dice de clase media. Y además saca una estadística, según él, teniendo en cuenta este nivel de ingreso, la clase media en el año 2003 en toda Latinoamérica el total era del 21% de la población, pero en el 2015 era del 34%. Y al comienzo de la columna, Michael Reed menciona el caso de las elecciones recientes en Chile, y dice cómo al principio el señor Alejandro Guillier tenía una votación muy alta e incluso peligraba el hecho de que pudiera volver a la presidencia Sebastián Piñera, pero en la segunda vuelta todo cambió. Y lo que cuenta más o menos Michael Reed es que la gente en las clases medias en América Latina pues lo que quiere es lo que en todas partes del mundo, y es mejor educación para sus hijos, mayor seguridad en las calles, un mejor sistema de protección social y demás. La pregunta es, teniendo en cuenta este ejemplo que da Michael Reed de Chile, ¿es que las clases medias se están conservadurizando, se están volviendo más conservadoras, se están girando a la derecha en América Latina, o esto es una afirmación arriesgada? Yo creo que es algo arriesgada. Las clases medias lo que quieren es estabilidad, es garantizar lo que tienen e ir hacia adelante. Entonces hay determinadas políticas que apuestan por el progreso en otras líneas. El caso específico de Chile tiene que ver con las demandas de la clase media, pero también tiene que ver con el acierto del candidato Piñera en darle la vuelta a la campaña, en darle completamente la vuelta al tono de la campaña que había llevado hasta la primera vuelta. O sea que hay muchos factores ahí. Lo que yo sí creo que es importante tener en cuenta es que las clases medias, a medida que van cobrando conciencia de lo que son y de lo que tienen, se vuelven más exigentes. Se vuelven más exigentes también con el poder. Y son capaces de salir a pelear, y eso rompe con el conservadurismo, porque normalmente las sociedades más conservadoras son menos beligerantes en las calles, para defender logros que ya han adquirido. De todas maneras, esos baremos también para mí son controvertidos, ¿no? Porque el otro fenómeno que hemos visto en América Latina en los últimos años es que un número importante de personas han salido de la pobreza, considerada la pobreza en otros niveles económicos muy diferentes, y sin embargo en los 2 últimos 3 años muchas han regresado. Si salieron de la pobreza es porque se incorporaban levemente a las clases medias, ¿no? Entonces, ahí también hay una proporción importante de las sociedades latinoamericanas que sí que ven arriesgar, no ya esos logros más importantes de educación, sanidad, etcétera, sino simplemente de consideración social. ¿Están girando a la derecha las clases medias en América Latina, desde Argentina hasta México? Bueno, generalizar sobre América Latina es complicado, y generalizar sobre las clases medias es más difícil todavía, ¿no? Entonces, lo que sí es verdad es que las clases medias suelen ser muy reactivas a los estímulos políticos, y sobre todo las nuevas clases medias a las que se refería antes Cristina, ¿no? Es decir, que tienen lealtades políticas mucho menos consolidadas que aquellos que vienen de una extracción de clase media mucho más antigua. En este sentido, lo que se puede ver es que no es lo mismo países donde está gobernando la derecha que países donde está gobernando la izquierda frente a las reacciones de las clases medias. Es decir, las clases medias
y sobre todo las nuevas clases medias viven con inquietud aquellos acontecimientos que pueden suponer un menor acceso a los servicios básicos por los que están reclamando, como pueden ser educación, sanidad, transporte, derechos políticos, libertades. Y en este sentido, el caso de Chile yo creo que es bastante paradigmático. Es decir, en Chile sí vimos cómo la respuesta frente a un gobierno como el de Michelle Bachelet en su segundo mandato, que había prometido garantizar el acceso, por ejemplo, a la educación superior sin dificultades económicas, no se pudo cumplir totalmente, como esa reforma fiscal terminó fracasando. Entonces, la llegada de un personaje como Guillier, pues provocó algún tipo de inquietudes, ¿no? Sí, habrá que ver para poder afirmar con rotundidad las clases medias se están derechizando, como se pretende decir también del ciclo político en América Latina, de que América Latina está girando a la derecha. ¿Qué es lo que va a ocurrir en este ciclo político que estamos enfrentando, que comenzó a finales del 17, precisamente con los triunfos de Piñera por un lado, pero también de Hernández en Honduras por el otro, y que va a seguir el domingo próximo en Costa Rica y de ahí hasta el finales del 19 con 14 elecciones en América Latina? Cuando tengamos los resultados de esas 14 elecciones, podamos medir eficazmente qué ha pasado en ellas y cómo se han comportado las clases medias, podemos decir con rotundidad si hay un proceso de derechización de la política de las clases medias, y mientras tanto seguiremos especulando, ¿no? Hay sin embargo, movimientos que, en mi opinión, van al margen del color político de los gobiernos, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, en el caso de la sociedad brasileña saliendo a la calle para protestar no solo por la corrupción, sino antes de la corrupción, por las subidas de precios del autobús, que fue la chispa, ¿no?, que encendió una situación de decir, bueno, vamos, hasta aquí hemos llegado, y ahí había un gobierno de izquierdas, o las también recientes movilizaciones en Guatemala, lo mismo, por todos los supuestos atentados contra la Comisión de la Impunidad de la que se hablaba antes, ¿no? Y ahí era contra un gobierno sin color, un gobierno liberal, pero no totalmente orientado hacia la derecha. Por eso creo que, por eso decía antes, esa exigencia de las clases medias hacia determinados cosas, claro, pero un poco más de intolerancia. Pero, ¿no? por ejemplo, ahora en Brasil hay un gobierno identificado con la derecha, y veremos, por lo tanto, en la medida en que no pueda cumplir con sus promesas de reformas, aunque la economía se ha recuperado y vuelve a crecer, qué es lo que va a pasar en las próximas elecciones, ¿no? Y tenemos ahí el fallo que en primera instancia, o en segunda instancia en realidad, inhabilita a Lula, pero no sabemos si va a estar inhabilitado o no, por las maniobras que los abogados puedan efectuar para poder garantizar o no, que esto es lo que parece, su candidatura. ¿Cómo va a reaccionar la gente en esta situación? Bueno, llevamos medio programa y ha llegado la hora de hablar de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. El señor Trump ha cumplido un año de gobierno el pasado día 20, el 20 de enero, hace 9 días. Acaba de estar en el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza, en donde ha dado cuenta del excelente momento por el cual pasa la economía de Estados Unidos, con un desempleo de menos del 5%, con un desempleo bajísimo, históricamente bajo para la población afroamericana, y ha dicho, entre otras cosas, que America First no significa America Alone, es decir, que Estados Unidos primero, que es su eslogan, no quiere decir Estados Unidos solo, sino que seguramente puede ir trabajando con sus socios. Ha dicho otra cantidad de cosas, se ha referido nuevamente a que los palestinos deben volverse a sentar en la mesa de negociación con el gobierno de Israel, si es que quieren seguir teniendo una ayuda económica de parte de Estados Unidos. A propósito de Trump, hay un artículo en Es Global, la página que usted dirige, de Alana Mosseri, una profesora que ha estado en Estados Unidos y está ahora aquí en España, titulado Los desafíos de Trump. Y uno de los desafíos de Trump estará precisamente, se producirá mañana, en el discurso del Estado de la Unión en Washington, que es aquel discurso que anualmente, desde hace ya varios gobiernos, pronuncia el presidente delante del Senado y de la Cámara de Representantes en el Capitolio, y en donde están los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los 9, y donde está el vicepresidente de Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que hay elecciones importantes en Estados Unidos este año en noviembre.
porque ahí se va a renovar un tercio de los escaños del Senado, que son 100 en total, es decir, 33, y también van a cambiar los 435 representantes de la Cámara. En estos momentos hay mayoría republicana en ambas cámaras. Si eso cambia, incluso puede cambiar el curso de la presidencia del señor Trump. Mencionan que Trump aquí lo que va a hablar simplemente es de la recuperación económica de Estados Unidos, aunque ya venía bastante bien, del buen momento por el que pasa la economía económica, y sobre otros tópicos y tal. ¿Será que Trump va a lograr en este discurso opacar la marcha de la investigación de Robert Mueller, el fiscal especial sobre la trama rusa, sobre la posible influencia de Rusia en las elecciones presidenciales? ¿Será que va a lograr opacar el hecho de que con algo más del 30% su popularidad en el primer año de gobierno es la más baja de cualquier presidente desde John Kennedy? Yo lo dudo, sinceramente. Sería la primera vez que un discurso de Trump logra opacar nada de las otras cosas que están en marcha, sinceramente, porque también está por ver un discurso real, un discurso serio, un discurso armado. Mi sensación es que en el entorno del presidente lo están trabajando esta vez, igual que lo hemos visto en Davos. También ha habido un poquito más de discurso, ¿no? Y solo hay que recordar el discurso de la toma de presidencia, que no fue un discurso, fue una tomadura de pelo. O sea que, sinceramente, cuando el discurso de la Unión es el momento, del Estado de la Unión es el momento para lanzar las grandes ideas, no solo hacer balance del año que ha pasado y, por supuesto, cantar las loas a lo bien que lo ha hecho el presidente, sino además para lanzar la visión para el futuro, pero normalmente hay ahí un empuje inspirador, hay algo de visión, ¿no? Y eso todavía estamos por verlo en Trump. Yo no creo que logre tapar nada de la investigación en curso. Hasta ahora lo que está saliendo permanentemente son los múltiples intentos de Trump y de su administración por bloquear esa investigación, y todavía no lo ha parado. Sinceramente, si logran hacer algo por frenarlo más, va a ser un escándalo, porque ahí realmente es donde vamos a ver que los check and balances del gobierno americano no están funcionando, todavía sí, o sea que yo espero que no lo veamos. Y sí, él por supuesto va a hacer una loa de esa marcha económica, que es realmente impresionante, que en buena medida viene como la inercia que ya se había establecido de la administración anterior, y que también creo que va mucho en función de las expectativas del funcionamiento del sistema capitalista, ¿no? Esa empezó a notarse cuando anunció la bajada de impuestos, ya solamente a eso las bolsas reaccionaron. Hay muchos motivos detrás. Y luego seguramente va a hablar de inmigración, ¿no? Ese intercambio de dinero por personas con el que está jugando permanentemente, de dinero para el muro. 25.000 millones de dólares pide para el muro por la frontera con México. Ha subido, porque inicialmente pedía 18.000, o sea que estamos aumentando a cambio de permitir que los Dreamers, o algunos de los Dreamers, se puedan quedar en Estados Unidos. Vamos a ver. Profesor Málamo. No, evidentemente el discurso de Trump va a ser complicado, es decir, porque su gestión ha sido complicada. Si vemos lo que ocurrió en Davos, decía el editorialista de Estados Unidos de The Economist, el discurso que dio el presidente podía ser homologado a cualquier otro discurso de cualquier presidente norteamericano anterior, pero sin embargo el verdadero Trump emergió a la hora de las preguntas y las respuestas, donde ahí ya la cosa no estaba preparada, y donde inclusive fue abucheado por parte del público en función de las respuestas que daba. Evidentemente en el Congreso de Estados Unidos no se va a llegar a eso, no va a haber preguntas y respuestas y por lo tanto no va a haber abucheos, pero lo interesante va a ser no solo lo que diga o lo que no diga Trump, sino cuáles van a ser las reacciones de los otros actores políticos y sociales, cuál va a ser la reacción del Partido Demócrata frente a ese discurso, teniendo en cuenta precisamente ese horizonte electoral de noviembre, cuál va a ser la respuesta de los movimientos de mujeres que están cada vez más interesadas en participar activamente en esas elecciones de medio término, cuáles van a ser las reacciones de las minorías, comenzando por los latinos, y así podríamos seguir, ¿no? Entonces, el tema no es solo lo que diga o lo que no diga Trump, sino también qué respuestas va a generar y qué dinámicas va a provocar en otros actores políticos. Ya regresamos a Club de Prensa.
Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde la Casa de América de Madrid. Cristina, hay noticias de Cataluña. Como todo el mundo sabe, el pasado 1 de octubre, 1 de octubre, se convocó por parte del gobierno regional de la Generalitat Catalana, cuyo presidente era Carles Puigdemont, un referendo independentista que, según el Tribunal Constitucional Español, era ilegal. Hubo unas votaciones, hubo enfrentamientos con la policía, hubo momentos bastante tensos y esta crisis desembocó en que el gobierno español, haciendo uso del artículo 155 de la Constitución, asumió una serie de competencias del gobierno regional de Cataluña. Cataluña tiene casi 8 millones de habitantes, la capital es Barcelona y representa para el Producto Interno Bruto de España cerca del 20%. Es una zona con mucho dinero donde ha habido afanes independentistas. Posteriormente, el gobierno español convocó unas elecciones autonómicas o regionales el 21 de diciembre pasado y más o menos quedaron empatados. Entonces, ¿qué ocurrió? El partido que obtuvo más votos fue Ciudadanos, que es un partido que lo que quiere es que Cataluña siga formando parte de España, pero cuando uno hace las sumas y las restas, los partidos independentistas tienen mayoría. Ahora resulta que esta semana hay que investir al nuevo presidente del Parlamento regional. Pero el señor Puigdemont está en Bélgica, el señor Puigdemont se fue de aquí y si llega a España, si regresa, pues lo meten a la cárcel. El señor Puigdemont quiere ser investido presidente a control remoto, es decir, aparecer en una pantalla, en directo, echar un discurso y que sea investido como tal. Pero el Tribunal Constitucional, en las últimas horas aquí en este país, ha suspendido de manera cautelar esa toma de posesión. Dice que pues, no se ajusta a la ley el hecho de que un señor, mediante una cámara en directo desde Bruselas, termine como presidente del Parlamento regional. Ahora está Roger Torrent, el presidente del Parlamento, en un lío porque no sabe qué hacer. Hay 3 alternativas. La primera, que permita esa toma de posesión a control remoto o telemática, que llaman. La segunda, que suspenda la reunión del Parlamento y sugiera otro candidato. La tercera, que suspenda absolutamente todo. Lo que pasa es que si él llega a saltarse el artículo, si él llega a saltarse la ley catalana y la ley española en general, pues continuará aplicándose el artículo 155. Aquí, ¿qué puede pasar? ¿Qué será lo que va a ocurrir? Yo sé que esta es más o menos la pregunta del millón en España, pero ¿qué puede pasar? Porque esto ya va siendo una telenovela larga. Bueno, déjeme ir 2 pasos hacia atrás, porque en ese relato de los hechos me gustaría recordar que el artículo 155 se aplicó porque el entonces presidente del gobierno catalán proclamó la independencia y proclamó la República Catalana. Le duró 10 minutos, pero la proclamó. Fue por eso por lo que se aplicó el 155. Después, él está en Bélgica por decisión propia, se fue antes de que hubiera ningún movimiento judicial, simplemente como una cuestión preventiva, pensando que sus acciones le podrían llevar a ser encarcelado, como luego así se confirmó. Una vez que se puso en marcha el proceso judicial, el juez determinó que ese señor tenía que estar en la cárcel. Él no está en el exilio, está huido de la justicia y por eso es completamente impensable que alguien pueda declararse a distancia presidente de ningún gobierno regional. Entre otras cosas porque el propio Parlamento catalán ha dicho que eso no era posible, o sea que él mismo estaría transgrediendo las normas del Parlamento y del gobierno al que dice representar. Entonces, dicho todo eso, ¿qué va a pasar? Nadie sabe nada. Se está especulando con todo tipo de cosas, pero está muy bien descrito. Si se sigue adelante con esta intención de investirlo telemáticamente, como se está diciendo aquí, eso el Tribunal Constitucional ya ha anunciado que no tiene ninguna validez y por lo tanto si se empeñan las instituciones catalanas se seguirá aplicando el 155, el gobierno español seguirá estando a cargo del gobierno regional. Posiblemente lo ideal sería que el presidente del Parlamento catalán decidiera buscar otro candidato y por lo tanto posponer esa investidura. Eso sería lo más razonable desde todo punto de vista, pero están los independentistas empecinados, no sé muy bien por qué, en tratar de que sea Puigdemont. ¿Qué va a pasar en Cataluña? En las próximas horas es la investidura, supuestamente. Mire, esto es como una partida de ajedrez y entonces la jugada de Puigdemont de intentar ser investido a distancia, y en ese sentido yo creo que le voy a proponer a mi rector, porque mi universidad es la Universidad a Distancia, darle un doctorado honoris causa a Puigdemont por sus esfuerzos en impulsar esto de la distancia,
Pero la jugada de Puigdemont lo que pretendía, bien al ser investido a distancia o bien al presentarse sorpresivamente en el Parlamento para ser elegido presidente de la Generalitat, era poner en un compromiso al gobierno de la nación y sobre todo dar un mensaje tanto hacia Cataluña como hacia el resto del mundo de que el proceso está vivo y sigue en marcha. La respuesta de las blancas, se movieron las negras antes, la respuesta de las blancas fue, pese al varapalo del Consejo de Estado, presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional para invalidar la investidura del señor Puigdemont. Evidentemente el gobierno en esa circunstancia le mandó una patata caliente, como se dice en España, al Constitucional, primero porque estaba el precedente del dictamen del Consejo de Estado, segundo porque inclusive los propios letrados del Constitucional habían dicho que no se podía invalidar una posible acción, es decir, con carácter preventivo, una acción que iba a pasar pero que todavía no había pasado. Y en tercer lugar porque se especulaba, y con razón, que en caso de un fallo contrario del Tribunal Constitucional prohibiendo al señor Puigdemont ser investido por el Parlamento de Cataluña, podía ser recurrido al Tribunal de Derechos Humanos Europeos, lo cual iba a ser un gran escándalo para España porque tenía todos los visos de prosperar. Así todo, el gobierno impulsó la medida y la verdad que lo que fue gratamente sorprendente fue el fallo del Tribunal Constitucional. Porque, primero, el Tribunal Constitucional no entró en el fondo del asunto. Es decir, no dijo que Puigdemont no podía ser investido. Dejó eso para más adelante, incluyendo la posibilidad de que Puigdemont pueda tomar parte en la fase de alegaciones para poder responder en su defensa. Pero sí lo que hizo el Tribunal Constitucional fue marcar claramente los límites de la cancha y decir, primero, señores, aquí no es posible una investidura telemática ni a distancia. Y segundo, si el señor Puigdemont quiere ser investido y está en todo su derecho de hacerlo, dada su situación procesal, debe contar con la autorización del juez que está llevando su causa. Y por lo tanto, lo primero que tiene que hacer es personarse ante el juez, es decir, entregarse a la justicia. El mensaje era claro, usted, señor, se entrega a la justicia y luego, ya hablaremos, si el juez lo deja, usted podrá presentarse a ese proceso. Pero también el Constitucional mandó un recado importante a las autoridades de la mesa del Parlamento de Cataluña, diciéndole, esto es de obligado cumplimiento. Y si estas normas no se respetan, usted va a ser responsable y podrá ser procesado, como ocurrió con la mesa anterior. Entonces, esta situación obliga ahora a la respuesta de las negras, es decir, de los independentistas. ¿Qué van a hacer? No sabemos. Usted marcaba, Iragorri, tres alternativas, probablemente haya más. Aquí a cada movimiento los jugadores se sacan conejos de las chisteras y veremos a ver qué da de sí la creatividad de un proceso que por otra parte ya está llegando a su fin. Es decir, lo que está claro es que dentro del propio movimiento independentista empiezan a elevarse cada vez más voces de que esto no puede continuar así, de que los deseos o los afanes o el protagonismo de un solo personaje como Puigdemont pueda arrastrar a toda Cataluña. Ya el otro día el señor Tardá, un diputado nacional de Esquerra Republicana, decía, bueno, si este señor tiene que ser sacrificado, pues lo sacrificaremos. No hay nadie reemplazable. Yo me temo que eso es lo que va a pasar. Es decir, que los independentistas querían sacar un rédito político del acto de investidura, pero que la decisión del Tribunal Constitucional ha limitado enormemente las posibilidades de que esto ocurra.
Nos quedan 2 minutos en este segmento para una noticia que ha producido mucha reacción en las redes sociales, entre otras. Ha habido más de 33.000 mensajes en Twitter con esto, y ha sido la muerte de Ingvar Kamprad a los 91 años en Småland, en Suecia. El señor Kamprad fue el hombre que fundó IKEA, aquellos almacenes. Hay 389 tiendas en todo el mundo. Sorprendente, el año pasado las ventas de IKEA fueron de 43.000 millones de dólares. Es uno de los hombres más adinerados del mundo. Había nacido en 1926, fundó a los 17 años IKEA con un dinero que le dio su padre. Él tenía dislexia en aquel momento. Y claro, la gran novedad de IKEA es que, pues, como muchísima gente sabe, uno puede comprar los muebles empacados, digamos, en una especie de empaque plano. Se le ocurrió al señor Kamprad crear IKEA cuando vio que alguien iba a subir una mesa a un vehículo en Suecia, y un empleado desatornilló las patas de la mesa, y por supuesto que es prácticamente el éxito que tiene IKEA. Kamprad es un hombre que tenía un Volvo, viajaba casi siempre en clase turista, en económica. Decía que cualquier persona que lo hubiera vestido pensaría que le había comprado la ropa en un mercado de pulgas, un mercado de las pulgas, pero también tuvo algunos momentos turbios en su vida. Él llegó a confesar que había sido muy amigo y además había apoyado a Peg Endal, un hombre fascista en Suecia, que había sido amigo de él. Y aquí la pregunta es para una respuesta de 30 segundos. ¿Cambió este señor, el fundador de IKEA, la manera de amueblar las casas? Totalmente, totalmente. Ha democratizado el acceso a los muebles, porque no solo es que los puedas meter en el coche con una caja plana, es el coste, es el precio y es el diseño. Esa combinación precio más diseño, productos accesibles de precio y agradables, ha cambiado totalmente el panorama. Por cierto, también en un país como España, donde había una industria de mueble muy potente, ha tenido un impacto muy negativo, porque los artesanos de toda la vida, construyendo muebles desde la base, desde la madera, etcétera, han visto muy afectado su negocio. ¿Cambió Kamprad la forma de amueblar casas y oficinas? Sí, evidentemente, y uno de los sectores que lo está sufriendo no solamente es el de los artesanos, el de los fabricantes de muebles, sino también el de los anticuarios. Esa posibilidad de reciclar productos o de poner en valor piezas fabricadas en los siglos anteriores está también en crisis como consecuencia del gran éxito y la penetración en el mercado de IKEA. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde la Casa de América en Madrid para despedirnos. Gracias, Cristina Manzano, por haber estado aquí. Gracias, Carlos Malamud. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.